Hola a todos queridos colegas, mi nombre es Robin Perea, como siempre queriendo aportar un poquito en lo que es la reparación de computadores. Hoy como pueden ver me encuentro con un HP de la serie 14. Este computador llega porque carece de video, ¿no? Cuando tengamos un computador de estos o similar a esto, entonces vamos a aprender un poquito, voy a darle unos pequeños tips para cuando tengan un problema de video o que no les dé display ya. Entonces muchachos, antes de entrar en materia, quiero primero darle gracias a Papito Dios por el conocimiento y segundo darle gracias a Dios por todos los suscriptores, todos los que están apoyando el canal. A los que no se han inscrito, pues los invito a que se suscriban al canal, que me den ese pequeño aporte. Recuerden que eso no tiene ningún costo para ustedes, pero para mí es un pequeño aporte grandote que ustedes me dan. Entonces muchachos, vamos a entrar en materia. Cuando tengamos esta serie, vamos a aprender un poquito cómo diagnosticar, cómo vamos a entrar a darle solución a un problema de acuerdo al diagnóstico que podamos darle, ¿ya? Entonces muchachos, cuando nos llegue esto, pues lo primero que nos dicen es que conectemos su cargador y lo encendamos, ¿ya? Lo encendamos y lo conectemos a un monitor. Si nos da display en la pantalla externa, pues entonces ya sabemos que podemos entrar a verificar si es pantalla, flash, entre otras cosas, ¿ya? Pero aquí hay un problema con este computador y por eso quiero hacer este video. Quiero que usen el sentido común, ya que estos computadores, esta serie y muchos computadores como estos que manejan una salida o una entrada HDMI o una conexión HDMI, pues obviamente tienen que tener en cuenta una cosa, que si este computador no tiene su sistema totalmente bien instalado y si no tiene su controlador de video, pues obviamente no nos va a sacar una imagen por una pantalla externa. Entonces esa es la primera corrección que tienen que hacer a la hora de diagnosticar eso o tenerlo en cuenta, ya como pasa en este caso. Ya en este caso el sistema del equipo pues está caído. Simplemente este equipo, como lo ven, yo sé que este equipo ya está reparado. Voy a mostrarles. Este equipo fue muy confuso su reparación. Vamos a hablar un poquito todo eso. Vamos a darle un repaso a todo lo que fue la reparación y los tips los van a aprovechar al máximo para cuando tengan este problema. Si yo lo enciendo, van a ver que él enciende. A ver si no enciende. Por ahí se apagó, por ahí creo que se apagó. Encendí y se apagó. Entonces vamos a ver si no enciende y mientras tanto les voy hablando, colegas. Por ahí miren, y como pueden ver, el equipo ya está reparado, ya está dando video, pero como les digo, fue un trabajo muy confuso, nos llevó a límites. Entonces vamos a hablar un poquito ya. Entonces lo conectamos primero al externo, como nos dice, no nos dio video, ya. Entonces ¿qué hicimos? Como nos dice, ¿cómo sabemos de que cuando no nos da video por pantalla externa? Entonces vamos a verificar display, cambiamos display y tampoco fue la solución. Entonces ya no teníamos un flash para descartar que fuera problema del flash, porque ya sabíamos que era un equipo que encendía. Que encendía pero que no nos daba video. Entonces decidimos entrar a hacer mediciones, ¿no? Las mediciones. Entonces acá vamos a voltear y vamos a ver qué mediciones yo tuve en cuenta. Como ven, esto es un equipo que posiblemente no tiene ventiladores, que no tiene su extractor. Y entonces ¿qué pasa cuando esto no tiene extractor? Saliéndonos del tema de video, pues va a ser un problema complicado sin saber si el equipo enciende o no enciende, porque a veces nos dejamos guiar por el ventilador, no encendemos el equipo, el ventilador gira. Entonces
con eso nos damos cuenta que el equipo enciende, ya. Pero y este piloto de acá de entrada de voltaje, pues no está malo. Si ustedes ven aquí, cuando uno conecta lo que es el computador a la corriente, pues él tiene que mostrarnos un entorno o un LED blanco que nos indica que el equipo está conectado. Y por acá hay un piloto en este lado, que es el del encendido, que cuando le damos power, él aquí nos enciende y es lo único que nos guiaba a que el computador estaba encendido, porque lo otro que podemos verificar es que cuando ponemos su batería, el LED nos alumbra, o sea que nosotros íbamos bien, o sea, ya estábamos descartando que el encendido sí lo había por ese lado, ya porque si nosotros retiramos la batería y nomás conectamos y le podemos decir al cliente algo erróneo, que es que el computador ni siquiera está encendiendo, pero él tiene un LED acá, identificador de voltaje. Vamos a ver si lo enciendo y nos muestra ese identificador. Mírenlo acá está el piloto. Si yo desconecto, él se apaga. Entonces con este indicador nos damos cuenta que el computador en realidad se estaba encendiendo, que tenía un problema de display. Perdón, que tenía un problema de imagen, no de display, sino de imagen. No estaba dando imagen, ¿ya? Entonces a nosotros nos hacía falta descartar el flash. Nosotros verificamos, el flash se veía en perfectas condiciones, no había humedad por este lado. Entonces empezamos a cabecear. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿O qué hice yo? Porque no somos nosotros, sino ¿qué hice yo? Pues acudir a la herramienta a la mano derecha de todo técnico, que es el tester. Entonces yo simplemente enciendo mi tester, lo pongo en la escala de voltaje continuo, conecto, enciendo. Primero ubico las puntas, ¿no? Antes de encender, pues ubico mis puntas. Como estoy trabajando con una sola mano, entonces trato de ubicar esa punta a tierra. Pongo en la escala de continuidad, verifico que mi punta esté bien puesta, que me pite. Aquí toco cualquier parte de la lámina, en especial en la tarjeta, y me doy cuenta de que las puntas están bien puestas y que están trabajando bien. Y vuelvo a la escala de corriente continua. Entonces enciendo mi placa, no me fijo en el piloto porque sé que este piloto acá está malo. Me fijo en el del encendido, veo que enciende y vengo acá. Bueno, vamos a ver una cosa. Voy a desconectar un momentico lo que es este flash, ¿no? Esto tienen que verlo ustedes con el flash conectado. Yo simplemente quiero que veamos una cosa. Voy a decirle qué pasa aquí. Hagamos de cuenta que el flash está aquí. Voy a proteger este flash poniéndolo boca abajo aquí, que no vaya a tocar ninguna de las conexiones y me vaya a dar un corto, me vaya a dañar el display. Simplemente esto lo voy a recrear para que ustedes vean qué pasaba. Entonces enciendo otra vez mi placa. Ustedes lo van a hacer con el flash conectado. Simplemente estoy haciendo esto sin el flash para darle una simple explicación. Hagan de cuenta que está conectado. Ya, entonces vuelvo y enciendo. Ahí ven que está encendido. Pongo mis tester en la escala de corriente continua y voy a buscar las fuentes o la fuente que trabaja con display, que son estas que ustedes ven aquí. Entonces voy a tomar unas medidas ahí primero, aquí con mucho cuidado y con mucho pudor. Como no tengo guante puesto, entonces voy a ubicar mi dedo aquí para que me haga aquí en lo plástico o en la pasta, para no ir a tocar ningún componente y la estática me vaya a dañar un componente. Entonces, sabiendo manipular, poca medida de protección y con mucho pudor. Entonces voy a tocar aquí con mucho cuidado y me voy a fijar en ese voltaje 1.8. Bueno, digo, está bien, 1.8 es importante para el display. Voy al otro, a un voltaje
1 voltio. Es importante para el display. Entonces ya tengo voltaje. Si tengo el 1.8, posiblemente tenga los 19 para el display. Voy a ir. Vamos a ver. Los 19 para el backlight o para activar las fuentes que trabajan con el display. O sea, todo estaba bien. Eso era lo que pasaba. O sea, todo estaba bien. De acuerdo a eso, la pregunta de nosotros es, bueno, si todo está bien, ¿qué está pasando? ¿Qué falta para que eso trabaje? Para que nos dé display. ¿Será un problema de video de este señor? Acuérdense que muchos o la mayoría de nosotros cuando empezamos en esto, siempre que hay una falla de video y cambiamos display y no nos da, lo que hacemos es darle calor. Y muchas veces sin cambiar el display empezamos a darle calor a esto. Empezamos a echarle flujo y a meterle temperatura y terminamos estropeando más la placa. Por eso es bueno los diagnósticos y por eso siempre hay que recurrir a la mano derecha, que es el tester primero que todo, y hacer medidas antes de tomar cualquier determinación. Si todo está bien, si están los voltajes, e incluso esto cuando encendemos siempre hay que tocarlo, ¿no? Si él calienta, él está posiblemente esté trabajando bien, ¿no? Una pequeña temperatura nos puede decir que está trabajando bien. Entonces encendemos, tocamos, está calentando un poquito lo que es nuestro chip de video, entonces, y están los voltajes, o sea que todo está bien. Bueno, solo me faltaba una cosa, por muy bonito que se viera el flame, me faltaba descartarlo, pero solo tenía dos opciones, desbaratar el flame y empezar a medir línea por línea con el tester, ya, de aquí a acá la parte del otro lado donde va el flash. Eso era lo único que me faltaba, medir esos voltajes, pero como Dios es tan grande y nos bendice y nos echa una manito, ahí miren qué pasó, pues nos llegó un cliente con un computador de estos mismos totalmente bueno, la misma característica, las mismas especificaciones y el mismo modelo o la misma composición o estructura en la placa. Le digo ¿por qué le digo que la misma estructura de la placa? Porque muchas veces son las mismas series, son las mismas de entrada, todo es igualito. Y cuando uno está a buscar un componente para tomar referencia, resulta y pasa que este ya no está. Y es la misma placa, la misma nomenclatura, todo. Pero cambia solo el circuito, ¿ya? Cambia acá el circuito, por decir, estos dos solo viene un solo encapsulado y este bota los por un lado o el mismo circuito, por un lado bota el 1.8 y por el otro bota uno con una sola bobina, o sea, no utiliza otra bobina para botar el voltaje. Entonces lo vuelve confuso a uno porque uno no sabe ni a dónde va a sacar esa referencia. Entonces, gracias a Dios, la placa que llegó con la misma característica en todo, ¿ya? ¿Y por qué pasa eso? Ustedes dirán, pero bueno, si es la misma referencia, ¿por qué la placa o sus componentes son tan diferentes? ¿Por qué varían eso? Simplemente porque recuérdense o sepan que, por decir, la fábrica HP tiene varias empresas que fabrican, por decir, las board o los componentes, o más que todo la board, tienen varias ensambladoras y entonces no hacen la misma, o sea, trabajan bajo la misma marca, la misma referencia, pero no sobre la misma estructura en lo que es el circuito integrado, ¿ya? Eso es lo único que cambia, ¿ya? O sea, le pasan a una fábrica, hágame, por decir, 1000 unidades de esta, y a otra fábrica, hágame esta misma referencia y me hace otra misma placa para ese mismo equipo. Entonces yo hacen la misma placa con la misma de entrada, pero cambia el circuito. Entonces por eso muchas veces, no sé si ustedes se han topado, de que van a abrir un computador para tomar una referencia y van a buscar el componente, o no está, o simplemente cambia la nomenclatura y usted va a probar y en su circuito, por decir, en el pin 1 sale el voltaje y usted va a mirar acá, en el pin 20 sale el voltaje que está buscando. Entonces eso es lo que pasa cuando nos confunden, cuando
cuando son diferentes ensambladoras o simplemente son fábricas diferentes las que hacen, que trabajan para la misma fábrica. Entonces, siguiendo con el proceso, entonces nos llegó a nuestro taller un equipo con estas mismas características. Lo que hicimos fue, porque la última opción que yo tenía era bajar la BIOS, o incluso la bajé, no sé si ustedes alcanzan a ver, la ven bien brillante porque se le cambió la BIOS, ya, porque era lo último que nos faltaba, ensayar con otra BIOS. Entonces aprovechamos el equipo del cliente para descartar todo lo que fuera flash y nuevamente la pantalla, ya saber que esa pantalla sí estaba en óptimas condiciones, ya que le habíamos montado otra pantalla y no había funcionado, y sabíamos de que la pantalla estaba en perfectas condiciones, más no teníamos cómo descartar esta, ya que esto son 30 pines y no teníamos un equipo 30 pines en la mano. Entonces, cuando llegó ese equipo de esa clienta por actualizaciones, aprovechamos, hicimos las pruebas necesarias. Simplemente cogimos esta placa y se la sacamos y montamos la del cliente aquí para descartar tanto display como la flash. Y la sorpresa fue que el display y la flash estaban buenas. Entonces nos concentramos en lo que es el chip de video. ¿Qué hicimos? Bajamos este chip de la placa buena, le quitamos el chip de video, quitamos este chip, lo pusimos a un lado y cogimos el chip de la clienta de la otra tarjeta que estaba en perfectas condiciones y se lo montamos a esta. Nos dimos cuenta que trabajó, o sea, nos dio video, nos quedó perfecto. O sea que ya había dos conceptos respecto al video de esta tarjeta. O que estaba malo, o bueno, nos concentramos simplemente y nos creímos de que estaba malo, o que simplemente habría que reprogramarlo. Antes de reprogramar ese chip, simplemente cogimos el chip de esta placa y se lo montamos a la placa buena, ya. Y para sorpresa que nos llevamos, la placa funcionaron ambas intercambiando los chips. ¿Qué hicimos? No hicimos nada mal, sino que dejarlos tal cual. Tapar obviamente primero el computador de la clienta que nos llegó por actualización, porque simplemente llegó por actualización. Lo actualizamos, nos aseguramos que funcionara todos sus periféricos, todas sus hardware, como cámara, sonido, video, todo que funcionara absolutamente, sonido, todo, wifi, todo, o sea, eso lo hicimos con el fin de que nos darnos cuenta de que esa BIOS estaba en perfectas condiciones y que estaba trabajando bien y que no tenía ningún problema, ya. Porque llegamos a la conclusión de que podríamos llegar a hacer eso, o sea, concentrarnos en la BIOS, pues simplemente porque después de haber hecho todos los análisis de que todo estaba bien, de que todo estaba perfecto, que solo faltaba nomás descartar la flash, el cliente me dio un dato importante esa noche que hablamos. Me dijo, hey, solo que, porque me llamó y me preguntó y me dijo cómo al equipo, le dije, va un poquito complicado, hemos medido todo y no nos ha dado, simplemente me falta descartar la BIOS. Y el cliente me dice esto: ese equipo le regué cerveza y trabajó unos días y después dejó de trabajar. Simplemente lo puse boca abajo cuando le cayó cerveza, que lo veo bien, me parece perfecto, porque no, al momento que le cayó, pues simplemente lo apagó y lo puso boca abajo para que la cerveza no llegara a la placa. Pero si ustedes ven aquí, simplemente por aquí se ve un poquito, simplemente como que medio alcanzó a entrar. Acá no hubo nunca recibos de cerveza, pero ¿qué pasó? El teclado sí llegó acuérdense que esto es una membrana y que lo más seguro es que tocó alguna línea y bloqueó el chip de video, que eso pasa.
Eso pasa y después hablamos de videos de torre y le voy a explicar esto a más a fondo. Entonces simplemente bloqueó el chip de video. Pero como lo bajamos, porque lo íbamos a programar y nos llegó el equipo de la clienta, simplemente pues lo montamos a ensayarlo en el otro equipo y no funcionó. Entonces llegaba a la conclusión, muchachos, esto ha pasado mucho, esto es un bloqueo de vídeos y no hay necesidad de programarla, simplemente quitamos la batería. En conclusión, ¿no? En este caso, la conclusión es que cuando tengan un problema de video, antes de calentar el chip de video, pues descartar todo lo que hemos hablado, descartar pantalla, no dejarse llevar. Otra cosa que pasaba, muchachos, este disco duro tiene su sistema caído ya, o sea, fue el bloqueo tan grande que tumbó nuestro sistema operativo. Aquí simplemente hay que volverlo a programar. Por eso no se deben confundir cuando no les dé imagen, no vayan a pensar de que el equipo ya tiene un problema de video, porque puede ser que no tenga sistema operativo, que esté caído y por eso nunca le va a salir video. Recuerden que estos que traen HMI siempre tienen que tener su sistema operativo con su driver de video instalado, si no, no le va a salir video. Yo no sé si usted ha formateado una computadora y le han montado pantalla y no le da video, y van, actualizan los controladores y después que le bota el video externo. Eso es porque estos computadores con HMI, la mayoría necesita de su video, de su driver de video para poder sacar video externo. Entonces, muchachos, conclusión de todo lo que nosotros hicimos es aprender a hacer un buen diagnóstico y ir descartando cositas, ¿no? Ir descartando cositas. Primero, pues está bien que hagamos lo de la pantalla externa. Si no nos da, no nos precipitemos a ir a calentar el chip. Recuerden que la RAM también nosotros la cambiamos, nosotros tuvimos que cambiar RAM, limpiar bien, hacer mantenimiento componente por componente, irlo limpiando, ir sus hardware con un cepillo, limpiamos, lavamos bien su chip de video y tomamos medidas en lo relacionado con video, ¿no? Aquí la flex, todo esto lo medimos tanto aquí como acá, las fuentes que tienen que dedicar el video, medimos acá y todo perfectamente. Solo tenía ahora un bloqueo de BIOS. Entonces, para ese caso, cuando ustedes tengan un bloqueo de BIOS, simplemente sacan la batería y vuelven y la ponen. Si no la recuperan con ese, simplemente quitan el BIOS, lo desoldan y vuelven y lo montan, y así, sin la batería puesta, ¿no? Sin la batería ni nada conectado, extraemos el BIOS, lo dejamos unos 5 minutos y volvemos y lo ponemos, y así desbloqueamos nuestras BIOS. Ya, y con eso retornamos lo que es la ausencia de display o de video. Ya, eso se requiere, y aclaro que esto es cuando no tenemos ni siquiera imagen de fondo. Es que una cosa es un problema de backlight o de luz y otra cosa es de imagen. Aquí era un problema totalmente de imagen, o sea que no se veía ni imagen ni luz. Ya, entonces desbloqueamos la BIOS, porque aquí no pasó nada más, sino que se bloqueó la BIOS y por eso estaba con ausencia de video. Esto ya lo he hecho más que todo en las torres, ¿no? En las boards de computadores, que no sé si a ustedes les ha pasado que les traen un computador para mantenimiento, lo limpian y cuando lo van a montar se queda sin video y uno se vuelve loco. Uno dice, bueno, ¿y qué dice aquí? ¿Qué pasó? ¿Me tiré esa board? No, simplemente, sino que los computadores con quitar la pila, porque eso pasa es cuando hacemos mantenimiento y se nos olvida retirar lo que es la pila. Entonces, manipulándolo un poquito de estática o simplemente retirando la memoria y todo eso, manipulando los componentes, se nos bloquea la BIOS y se nos queda sin video. Enciende y todo, pero no nos da video. Entonces retiramos la pila, la volvemos y la ponemos y con eso sale, ¿no? Aquí ya habíamos cambiado batería, habíamos cambiado memoria, habíamos ensayado el display, habíamos ensayado imágenes externas y nada, ¿ya? Entonces, otra cosa que les va a decir, cuando tengamos
que se me pasó por alto, si por decir, este sistema operativo estuviera bueno, si el disco duro estuviera bueno, entonces yo lo enciendo, a pesar de que no me imagen por acá por el display externo, por acá por el display externo, lo conecto y no me da display externo, yo puedo esperar unos 10-15 minuticos, porque a veces si es Windows 10, pues acuerde que eso se actualiza, pero él aquí, yo le presiono aquí, y aunque no me dé display y me active lo que es este LED de mayúscula, entonces yo sé que hay un problema simplemente de video, que puede ser display, lo que estamos hablando, pero que hay sistema operativo, ya. Pero cuando no hay sistema operativo, pues es más complejo, porque aquí no nos va a dar, en la mayúscula no nos va a activar ese LED que muchas veces está aquí, está en el teclado, pero en otras veces se ilumina por aquí un identificador de LED que nos dice que está activada la mayúscula, o puede ser por aquí por el lado del backcover, también puede haber un LED que nos diga de que la mayúscula se activó, pero casi siempre están o en el teclado o acá arriba, ya. Entonces esos son unos pequeños tips para cuando ustedes tengan un problema de video, entonces ustedes lo aprendan, ¿no? Que no siempre se deben guiar por la pantalla externa, porque si no tenemos sistema operativo como en este equipo, porque este equipo está caído el sistema operativo, se dañó, el disco duro está bueno, pero no carga su sistema operativo debido al bloqueo debido, algo pasó aquí. ¿Y qué puede haber pasado? Simplemente que el teclado se dañó, el teclado está malo, debido a la humedad chocaron algunas teclas y bloquearon. Como la humedad o ese líquido de cerveza es conductivo y él hace sulfatacio, seguro una línea interna, ¿no? Esto es un diagnóstico que posiblemente es una posible falla, se hayan trocado o haya hecho corto en varias líneas y haya ocasionado ese bloqueo de BIOS. Entonces de esa manera la desbloqueamos, simplemente bajándole y montándola de nuevo y poniendo su batería de nuevo, y aquí ya está listo. Ya como ustedes vieron, lo tengo dando imagen, aquí simplemente es armarlo, simplemente quería compartir un poquito con usted, ya que a mí se me hizo bastante tirrioso, ya, porque incluso lo dejé para el otro día, porque cuando se trata de flash, medir toda esta línea de un lado a otro, simplemente esto quita tiempo, y ya venía yo preparado, incluso ya había bajado la BIOS, ya lo había montado en el programador, simplemente ya había descargado hasta su NAM o su ROM y ya lo tenía listo para programarlo. Cuando me llegó el cliente dije, antes de voy a aprovecharlo y voy a descartarlo a ver si tiene su sistema corrupto o simplemente es la falla, y lo montamos y como les digo, pues funcionaron ambas BIOS, intercambiándola funcionaron. Entonces simplemente era un bloqueo de BIOS que, como les digo, se soluciona quitándola, esperando 10-15 minutos y volviéndola a montar sin la pila puesta, sin ninguna de las dos pilas, ni la pila ni su batería que conserva el encendido, ni la batería de encendido, de la BIOS. Entonces, sin ninguna de las baterías, sin conectar la corriente, simplemente la bajamos, esperamos 15 minutos y volvemos y la montamos, y con eso desbloqueamos BIOS. Eso aplica también para cualquier computador y también para las de ordenadores. Entonces, muchachos, espero que este tutorial largo y extenso, espero que le haya quedado bien claro cómo se trabaja. Si ya no hubiera funcionado todo eso, entonces de pronto ya me venía y le pegaba su calentón a lo que es el chip de video, pero hay que llegar hasta lo último antes de tomar la decisión de calentar este circuito. Ya este circuito es incalentable hasta cuando nos lo requiera. Pues esta es la última la opción que yo les digo que apelen más bien por programar otra vez la BIOS, teniendo en cuenta todos estos pasos, ¿no? Todos estos pasos ténganlos en cuenta. Medición primero, hardware, miramos sus hardware, que todo estén bien, la memoria. Recuerden que la memoria es muy importante para el video. Ya, si la memoria está mala, no nos va a activar
la mayúscula también, ¿no? Tengan en cuenta eso. Si la memoria está mala, no nos va a activar, y el sistema está bueno, no nos va a activar la mayúscula al momento de encendido. Si el sistema está malo, no nos va a dar video por una pantalla externa ni nos va a activar la mayúscula. Ya. Entonces todo eso tenganlo en cuenta. Si aquí no están los 1.1, no nos va a dar voltaje. Estos voltajes se activan después del encendido, no antes del encendido. Entonces, si van a ver las mediciones, tiene que ser con el equipo encendido, ¿ya? Cuidarse mucho de la estática, aprender a manipularlo si no van a utilizar guantes ni manilla antiestática, ¿no? No ir a tocar los componentes. No todos los componentes se dañan con la estática, ¿no? Una bobina no se daña con la estática, pero sí un transistor, ya, un circuito de estos de bajo voltaje se va a dañar. Entonces hay que aprender a manipular estos componentes sin guantes. Si no tienen el conocimiento, les recomiendo utilizar guante, manilla antiestática, porque de verdad hay componentes que tocándolos se pueden dañar, se pueden estropear. Entonces, colega, espero que esto les haya quedado claro, que hayan aprendido un poquito sobre un problema de imagen de un equipo. Ya aquí esta plática ya me la gané. Espero que ustedes también se la ganen. No olviden suscribirse al canal, que me den ese pequeño aporte, que es una grandeza para mí. Y darles gracias a todos ustedes por el apoyo. El canal cada día va creciendo más, cada día somos mucho más. Y esperar el próximo video, que cada día va a ser más interesante. Entonces hasta la próxima, muchachos, hasta un nuevo video.